Ok, ya estamos grabando. Entonces, bueno, para volver aquí, les comento otra vez. La función que dibujamos la vez pasada, ¿se acuerdan? En el Excel, la función potencia de la prueba, tenía como variable independiente el valor de la media alternativa, ¿recuerdan? ¿Verdad? Entre más lejos estaba de mi mu sub 0, mayor era la potencia de la prueba, si recuerdan ustedes de lo que hablábamos la vez pasada. Entonces, aparentemente, el valor de ese parámetro alternativo, ¿verdad? O el valor alternativo al parámetro, para decirlo correctamente, era determinante de la potencia. Eso lo vimos empíricamente con lo que desarrollamos el ejercicio la vez pasada. Entonces, aparentemente es razonable tener una preocupación de si yo estoy utilizando una prueba que sea lo más potente posible, digamos, y pensar si esa, o buscar de alguna forma que esa prueba no dependa de mi mu alternativo, porque entonces tendría que desarrollar pruebas para cada caso de mu alternativo, para hacer esa lo más potente posible. Entonces, si yo logro, como en este caso, establecer una prueba, quiere decir una región de rechazo que no está en términos de mu A, o sea, que no le interesa cuál es tu valor alternativo, como en este caso, que aquí lo estamos expresando en términos de mu0, zeta alfa, sigma y raíz de n, y ve que ahí no aparece mu A, entonces eso es señal de que estoy tratando o estoy trabajando con una prueba que es uniformemente más potente, de que no le interesa cuál es el valor de mu alternativo que estamos manejando. Ok. Y como en el ejemplo anterior nos daba una constante de una vez, entonces Eh, también hay que maximizar la Exacto, potencia. exacto, Bianca, eso es. Aquí Ok, tampoco están preguntando por el cita alternativo. listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario antes de seguir con lo que les iba a contar hoy? Ok, bueno, entonces hoy no es casualidad que no subí presentación porque literalmente la intención es hoy hacerla con ustedes aquí, desarrollarlo y más bien que ustedes usen los criterios. Lo que vamos a hablar es de criterios para tomar decisiones sobre estas hipótesis. Que ustedes más bien utilicen esos criterios haciendo ejercicios que les sugiero que ahora a las 2 que terminemos la sesión utilicen todavía el tiempo que queda para intentar hacer algunos ejercicios de estos. Entonces, volvamos volvamos a la idea de cómo tomamos la decisión de si rechazamos o no rechazamos H sub 0. Y voy a ir haciendo mis dibujos famosos, temidos. Una distribución normal. Vamos a seguir hablando de la media principalmente, ¿verdad? Haciendo pruebas sobre la media. Tengo una mu sub 0 y como un valor de mu sub 0, y esta es la distribución de Y barra, ¿verdad? ¿Cómo tomábamos la decisión de si rechazamos o no rechazamos H sub 0? Sí, se encontraba dentro de la región de no rechazo. Si se encuentra en la región de no rechazo, no rechazas, ¿verdad? Y viceversa. Ujú. ¿Y cómo se establece esa región? Entonces supongamos que aquí hay una región de rechazo. Entonces, esta es la RR. ¿Cómo se determina ese valor que está, este valor donde a partir del cual yo voy a rechazar H sub 0? O sea, vamos a ponerle aquí, si les parece, un Y barra sub C, un Y barra crítico, digamos.
¿De qué depende eso? Ya lo dijimos, nada más quiero como que estemos todos en línea y no haya dudas sobre eso. De la varianza, Ujú, de n exacto. y de mu sub 0. Que la varianza o la desviación estándar y n son en combinación la variabilidad de las posibles medias de muestras, ¿verdad? Entonces este valor de acá sería el resultado de sigma entre raíz de n, ¿verdad? ¿De qué más decías, perdón? De mu sub 0. ¿De cuál es el valor de mu sub 0 a partir del cual voy a encontrar eso exacto? Eso lo sumo, ¿verdad? O sea, voy a sumar cuántas veces es error estándar. El cuantil, ¿no? O sea, Exacto. El cuantil. cuantil correspondiente a qué? Ujú. Ah, ve. Al alfa. Exacto. ¿Y por qué no alfa medios? No, para los intervalos de confianza usamos alfa medios, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí, porque en ese caso hay que dividir como, o sea, hay que sacar, hay como que centrarlo a ambos lados. Aquí no es necesario. Porque lo estamos tomando como desde el punto central hacia un lado nada más. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que solo es hacia ese lado? Tenés toda la razón, pero ¿de dónde sacamos eso? O sea, ¿cuándo es cierto esto que estás diciendo? ¿Bajo qué condiciones? No sé, no se me ocurre. Alguien que me ayude ahí. Por favor, sí. Vamos entre todos definiendo la cosa. ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cómo sabemos que se calcula así y no se tiene que usar Z alfa medios? Como decía ahora, eh, teniendo que dividir o como centrarlo y encontrar dos regiones, una abajo y otra arriba. Es porque H alfa, bueno, mu alfa es mayor, sería mayor en este caso. Exactamente. Ese es el asunto, ¿verdad? O sea, aquí es muy importante que partamos del método, ¿verdad? Primero vamos a establecer hipótesis y las hipótesis son mu es igual a mu sub 0 y la alternativa mu mayor que mu sub 0. Ahí es cierto esto, ¿verdad? Bajo ese contexto es cierto que la región de rechazo tendría esa forma. Que ya determinamos o ya probamos en la sesión que acaba de preguntar Bianca, ya determinamos que es uniformemente más potente esa forma de establecer la región de rechazo. ¿Y qué otra cosa necesitamos para que esto sea cierto, para que eso sea tal cual? Necesitamos estar seguros de cuál es la varianza poblacional, ¿verdad? Necesitamos conocer sigma, o sea, sigma cuadrado conocida. Ya sea porque tengo suficiente muestra, igual que en los intervalos de confianza, ¿verdad? O porque efectivamente alguien me proporcionó información sobre la varianza poblacional. Entonces, dado que acabo de decir eso, ¿cuál sería otro caso muy similar a este? ¿Qué dirían? ¿Qué pasa si sigma cuadrado más bien es desconocida?
cambiaría aquí? Se calcularía de la misma forma. Mu sub 0 más sigma entre raíz de n por z de alfa. Profe, si desconocemos eso, bueno, la varianza, sí habría que usar alfa medios, ¿no? ¿Por qué alfa medios? Era como cuando utilizábamos una T de student. Exacto, eso sí, eso que acabas de decir, eso sí. Lo del alfa medios, sí continúo con la pregunta. ¿Por qué pensás que alfa medios? Mm, sinceramente no sé, creo que nada más porque cuando lo convertíamos a T de student Siempre quedaba alfa utilizamos medios, alfa pero no medios. sé si, ajá, pero no sé si era como por el ejemplo o qué. Lo que pasa es que la mayoría de los casos que trabajamos de intervalos de confianza, en un momento hablamos de intervalos unilaterales que eventualmente uno podría construir, ¿verdad? Este, pero en la mayoría de los ejemplos hablamos de intervalos de confianza bilaterales, ¿verdad? O sea, con un límite inferior y un límite superior, diferentes a infinito o menos infinito. Entonces, por eso es que siempre estamos como manejando z de alfa medios o t de alfa medios, ¿verdad? Porque tenían los dos límites. Pero en este caso vos prácticamente estás trabajando con una cola, ¿verdad? Entonces, igual que la z es una t de alfa y n menos un grado de libertad. Y lo otro que cambia es que deberíamos usar aquí. La muestral, no. Así es, la desviación estándar de la muestra. La S, ¿verdad? Mu sub 0 más S entre raíz de n por la t de alfa y n menos un grado de libertad. Entonces, la forma de proceder aquí es calcular esta regla y vean que esta regla no depende ni del valor de mu alternativo, como decíamos, es uniformemente más potente. Y lo otro que tiene de necesario entender aquí es que no dependen de nada los resultados de la muestra. Que yo no estoy usando nada de la muestra aquí para calcular esa región. Esto es información previa a obtenerla, a hacer la observación, a calcular mi valor de llevar. Entonces, tal como nos dice el método científico, establezca las hipótesis, los criterios bajo los cuales va a juzgar esas hipótesis, o sea, entiéndase la región de rechazo, y luego haga la observación, y ya hacer la observación es lo de menos, ¿verdad? La parte difícil ya pasó. De calcular ya el valor del promedio de una muestra, pues no tiene ninguna complejidad. Entonces, la discusión y lo interesante está en lo que pasa previo a obtener la muestra. Entonces, eso es una forma de un escenario de estos posibles, ¿verdad? Voy a hacer una copia otra vez de... no voy a hacer copia mejor. Mejor agreguemos otra. ¿Qué pasa si mis Perdón, pero hipótesis... en esa presentación 2, bueno, en la diapositiva 2, Sí, ¿qué dice arriba de la raíz de n? S. Perdón. La desviación estándar muestral. Gracias. Sí. Gracias. Ustedes son bien tolerantes y pacientes conmigo. Este, ¿qué pasa si mi set de hipótesis es al revés? Muy bien. Mu igual a mu sub 0 en la hipótesis nula. La alternativa dice mu menor que mu sub 0.
como cuando estábamos hablando del inspector del Ministerio de Trabajo. Y vamos a partir de sigma cuadrado conocida. No lo voy a escribir ahí. ¿Qué pasa en ese caso? Ay, Jesús, perdón. Profe, Sí. en la de arriba, como la mu t que tiene ahí, es una mu que en la diapositiva de arriba, la de arriba, es una mu 0, ok. Mu 0. Aquí, esta, decís. Esa. La de, ¿cuál? No sé, bueno, perdón. Esta que está acá. No, abajo, en el gráfico. En el gráfico, sí, esto es una Y barra sub C. Ah, Un no. valor de Y barra crítico. En el centro es una mu 0. Mu 0, sí. Ok. Gracias, Mari Carmen, por la aclaración. Entonces, siempre vas a partir del centro de la distribución, o sea, esta es la distribución de la hipótesis nula, ¿verdad? Y alfa, que es la probabilidad que hay en esta zona de rechazo, es calculada con la probabilidad bajo la curva de mu sub 0, porque alfa es la probabilidad de rechazar h sub 0 siendo cierta, o sea, bajo la curva de h sub 0. Ok, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Aquí voy a tener mu sub 0. Profe, A es la probabilidad de rechazar cuando es verdadera. Así es. Y porque es que esa área verde es alfa. Porque aquí, digamos, esta es tu región de rechazo, ¿verdad? O sea, cualquier valor superior a y barra sub c te va a hacer rechazar la hipótesis nula. De lo que estás diciendo, recuerden, es importante eso conceptualmente. Lo que estás diciendo es que es demasiado poco probable que mu sub 0 sea cierta y por eso la estoy rechazando como hipótesis nula. ¿Cómo decimos que es demasiado poco probable? Y para no tener discusiones filosóficas sobre eso, porque definimos un nivel de alfa de manera previa. Entonces, alfa es ese lleva. No, alfa es la probabilidad que hay aquí, el área bajo la curva a partir de y barra sub c. Pues el Pero si área es que, verde que está aquí. creo que me enredé. Pero es que si esa es la probabilidad de que, o sea, de De que no pase qué, perdón. que no pase mi nula, o sea, mi hipótesis Ajá, nula. que sea cierta, ajá, sí. Entonces, la estoy rechazando, Ujú. pero es verdadera. Es decir, sigue siendo Pero es que, posible que sea verdadera. ¿Cuánto posible? Alfa por ciento. ok. O sea, ves que en esta distribución, como es asimétrica, y ese es todo el tema aquí, por eso estamos, digamos, en el campo de la estadística, como es asimétrica, perdón, es asintótica, vos nunca vas a poder decir, nunca esa curva toca el eje X. Entonces, nunca vas a poder decir con 100% de seguridad que mu sub 0 no es cierta. Porque lo que estamos diciendo aquí es que la muestra que tomaste, qué tan probable es que haya salido de esa distribución. ¿Qué tan probable es? Bueno, nunca va a ser cero por el mismo comportamiento de esta distribución. Nunca esa probabilidad va a ser cero. Sin embargo, si esperamos a que sea cero, entonces mejor empacamos todo esto y dejamos de pensar en estadística, ¿verdad? O sea, nunca voy a tener cero incertidumbre. Siempre voy a tener un grado de incertidumbre. La pregunta es cuánto es el nivel de incertidumbre que para vos es manejable y cómo calculo, y ese nivel de incertidumbre manejable es alfa, y cómo calculo si ya la probabilidad efectivamente de haber obtenido ese valor de Y barra bajo la distribución de mu sub 0, asumiendo que mu sub 0 es cierta, es más baja o más alta que esa alfa que vos definiste. ¿Sí? O sea, y si cayera aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿y ese valor que observé acá, qué tan probable es que haya salido de una distribución que tiene su media en mu sub 0? Bueno, es menos probable que lo que definí como probabilidad mínima, que es alfa. Por eso está en la región de rechazo, ¿verdad?
No sé si estoy ayudando con la explicación. Es importante que, porque vos decías ahora, pero espera, o sea, estoy en la región de rechazo, sin embargo estoy diciendo que puede ser cierta, sí. Sí, porque vos manejas un nivel de incertidumbre, que es alfa. Es que cuando usted dice alfa, digamos, como lo dijo ahora, como es que cuánto nivel de incertidumbre es aceptado, alfa, entonces Sí. es hasta acá. Entonces Ajá. yo lo vería como esa línea que usted dibujó, no como toda el área. Sí, lo que pasa es que, bueno, estás de acuerdo conmigo que la línea como tal no representa un área, ¿verdad? No Ah, representa sí, una probabilidad. Este valor como tal en una distribución continua, pues no representa ninguna probabilidad en particular, sino que define un umbral, un cuantilo a partir del cual yo acumulo cierta probabilidad. ok, ok. Bueno, en este caso, partiendo de sigma cuadrado conocida, ¿cómo se vería aquí en la región de rechazo? ¿Qué opinan? Como al lado izquierdo. Gracias. Exactamente, proporcionalmente a este lado, ¿verdad? Y aquí también puedo poner igual lo mismo otra vez, aquí con verdecito. Esta sería la región de rechazo. Y aquí también tengo un Y barra crítico. ¿Y cómo calcularíamos el Y barra crítico en este caso? ¿Aquí se conoce o se desconoce la varianza? Se conoce. Se conoce. Entonces sería como lo estábamos haciendo antes para el otro, ¿no? Ujú. Que sería mu sub 0 más la varianza entre la raíz de n. Ajá, más la, Bueno, bueno, la sería la desviación desviación. estándar. Ajá. Ajá. Raíz de n, ajá. Por un zeta alfa. Por un zeta alfa. Ok. Y ese zeta alfa es como, por ejemplo, lo que veíamos 1,645, si fuera el caso de 5%, por ejemplo. ¿Verdad? Ujú. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿y no hay que restarlo? ¿O es que Gracias. estoy entendiendo mal? Exacto. Por eso no es Ah, ok. exactamente igual. Ok, ahora voy para la izquierda, ¿verdad, Lina? Voy a encontrar un valor inferior a mu sub 0. Espero que sí. ¿Qué fue lo que dijo del 1,40? No, dijo nada, es un valor nada más para confirmar que, porque Alina me estaba ayudando a definir esto, y nada más por si acaso estaba considerando que esa z podría ser negativa, o sea que estoy sumando un valor negativo. Por eso pregunté que si estaba pensando en 1,645, por ejemplo, que es el valor correspondiente a la z de alfa de 5%. Digo, lo mencioné porque en varios ejemplos y casos que hemos tenido en las presentaciones se ha utilizado ese valor. Ese cuantilo como tal. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿verdad? No hay problema. Ok, entonces esto es simplemente el espejo del caso de la alternativa mu mayor a mu sub 0. Entonces aquí vamos para la izquierda más bien. ¿Y qué pasa? Y ya se imaginarían ustedes qué es lo que sigue. ¿Qué pasa si más bien mi distribución corresponde a este set de hipótesis? De nuevo, h sub 0, mu igual a mu sub 0. La alternativa es diferente de mu sub 0. Igual, sigma cuadrado conocida. ¿Cómo se ve esta gráfica? Dentro de mu sub 0, ¿verdad?
Ven que yo podría estar en un contexto, por ejemplo, como el señor inspector, ¿verdad? Del Ministerio de Trabajo, que va con la sospecha de que el dueño de la construcción está pagando menos de lo que dice la ley, menos que el mío sub-cero. O podría estar en el contexto de otro problema en el que más bien, por ejemplo, estamos aplicando un nuevo método de enseñar matemática y yo quiero probar qué pasó con respecto a si ese método me está dando mejores resultados que la nota mínima de aprobación en secundaria, por ejemplo. Entonces, podría estar más bien en el escenario el primero que vimos, de que la alternativa, mi sospecha o mi deseo, mi afirmación, mi promesa, como quieran decirle, es que voy a mejorar la nota. ¿Verdad? Va a ser mejor, va a ser mayor a ese 70 como nota mínima. Entonces ahí estaríamos en esos dos escenarios, ya sea menor o mayor que mi sub-cero. O sea, lo que dicta el tipo de hipótesis alternativa es, por supuesto, el problema como tal, el problema sustantivo, no tiene nada que ver con la matemática, ¿verdad? Y también podría estar en una situación en la que simplemente, por ejemplo, cambié el docente, que está a cargo de matemática de ese grado del colegio, y no lo cambié con ninguna intención en particular, ni mucho menos, sino simplemente cambió el docente y entonces mi pregunta es, ¿habrá cambiado la nota? ¿Verdad? Entonces, si mi pregunta es, ¿habrá cambiado? Pues no tengo ninguna dirección en mi hipótesis alternativa, sino que simplemente estoy con la inquietud de qué podrá pasar por ocasión de haber cambiado el docente. Me explico con los contextos, ¿verdad? Profe, Sí, ahí entonces, sobre el rechazo sería como solo cuando es igual sobre la línea o es un área como alrededor. excelente pregunta, gracias. Excelente pregunta. ¿Qué opinan los demás compañeros, compañeras? O sea, si te interpreto bien la pregunta es lo que dice Alina, entonces yo esperaría en este escenario que si mi muestra, el promedio de mi muestra no coincide exactamente con el valor de la hipótesis nula, entiéndase la media que tenían antes los estudiantes con el profesor o la profesora que había antes. Si no es exactamente igual, yo podría efectivamente rechazar la hipótesis nula y decir sí, se alteró. Se alteró el promedio que traían antes. ¿Perdón? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Les parece razonable suponer eso? ¿O alguien tiene una objeción? ¿O no? O sea, ahora que yo lo estaba refraseando, Alina, si vos misma, ¿te parece que podría haber algún problema con usar esa forma de proceder? Mm, no sé, yo siento que tal vez sería mejor un área como alrededor, solo porque si cambia un poco no creo que sea suficiente como para Excelente, rechazarlo, digamos. excelente. Eso que acabas de decir es absolutamente clave, ¿verdad? Vean que ni en los otros escenarios de hipótesis alternativas partíamos de eso, ¿verdad? O sea, sería muy, muy poco probable que la media de una muestra nos coincida exactamente con el promedio que se traía antes. O sea, en ninguno de los escenarios vamos a probar exactitud, sino que recuerden que el principio que usamos aquí es, tomamos la decisión, esa es de la primera presentación, cuando hablamos de pruebas de hipótesis, tomamos la decisión en sentido probabilístico, ¿verdad? No en sentido de exactitud. Y les hice un poco el drama del ejemplo ¿verdad? Suponiendo como si hubiera algún periodista de un periódico malo, que se alegra muchísimo de haber encontrado que el promedio no era 1000, ¿verdad? Los trabajadores de la construcción, sino que eran 900. Y con esos 900 salió corriendo a publicar que era un gran relajo y una barbaridad, que no lo estuvieran pagando según la ley en esa construcción.
Y de verdad, si ustedes se fijan, y hoy, ¿verdad? Actualmente estamos ante una gran oportunidad de ver cualquier cantidad de tonterías que se dicen a nivel público, ¿verdad? Falacias de ese tipo, justamente, ¿verdad? Donde parto de que mi observación de una muestra bastante reducida es suficiente para hacer generalizaciones exactas sobre el comportamiento de la población. Entonces, la actitud ante eso tampoco es, ¿verdad? Porque cuando uno tiende a explicar ese tipo de principios a la gente, entonces, bueno, entonces como no puedo hacer eso, entonces desecho todo y para nada observo. Entonces mejor parto de creencias. Eso, por supuesto, tampoco, ¿verdad? La observación es clave, es el principio de cualquier método científico. Método científico no porque le corresponda a algunos entes raros sentados en un laboratorio, sino como forma consensuada, civilizada de analizar la realidad. Y entonces lo que sí necesitamos es un instrumental, y para eso nos sirve la estadística, un instrumental para tomar decisiones de manera informada, asumiendo cierto nivel de riesgo, asumiendo que puedo cometer errores. Y para eso está alfa y para eso está beta. Entonces, en este caso, ya decía Alina ahora, deberíamos encontrar un rango. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo les parece que podríamos encontrar ese rango? ¿O dónde sospechan que están las zonas de rechazo aquí? En este caso. Gráficamente, yo creo que alrededor de la línea del mu cero, pero Ajá. ya como saber sacarlo, creo que no tengo idea. Ok. Pero los voy a molestar. Perfecto, Alina, está bien. Entonces, alrededor, voy a hacer una aquí, si te parece, y otra acá. ¿Y dónde dibujo las regiones de rechazo? ¿Qué opinan? Como alrededor del mu cero, ¿no? O sea, la región de rechazo la ubicas así. Esa sería la RR. Ujú. Ok. Aquí estamos usando el método, ¿verdad? Democrático. Dejamos todos los compañeros y compañeras que propongan y si todos estamos de acuerdo, nos quedamos con esa idea. ¿Alguien tiene alguna objeción o nos quedamos con esto? Yo sí estoy de acuerdo en que tiene que ser, o sea, tiene que ser un área a ambos lados, porque, o sea, qué tan grande o pequeña tiene que ser. Llevarla, ajá, perfecto, ajá, sí. Se te cortó un poco ahí, pero buenísimo, vamos exactamente en línea. Hola, hola. Profe, ¿me escucha? Es que creo que Ya, se me está sí, cortando. se te cortó un poco, pero ahora sí te escucho, adelante. No, no, eso, como dijo Alina, no puedo, o sea, que a partir de qué punto es suficientemente diferente para que yo pueda rechazarlo. Ok, buenísimo, perfecto. Entonces, ¿y eso dónde, en qué valores, en qué región de valores sospechas que está? O sea, ¿estás de acuerdo con Alina que sería en toda esta región, que por cierto incluye mu sub 0, que está alrededor de mu sub 0? Yo diría que excluye mi sub-zero. Ok, entonces o sea, sería exactamente lo que, o sea, todos los valores diferentes a mu sub 0 me harían rechazar la hipótesis nula. O sea, si lo fuéramos a hacer como en intervalos, o sea, el mi sub-zero quedaría abierto, o sea, no, que no se De incluya. acuerdo, no incluido, sí, sería como seccionado el intervalo. Ujú. Pero Este, para ok. calcular o sea, como el número exacto, o sea, como el Y barra, el Y crítico, no sabría. Ok, no, chévere, digamos, eso sería una segunda pregunta. Ya. Primero es conceptualmente, así como están haciendo, está muy bien. Definir dónde lo ubicamos gráficamente. ¿Todos de acuerdo?
Entonces, estrictamente, ¿verdad? O sea, una microdecimal por abajo de mu sub 0, voy a llevar esto un poco ahí al drama y al extremo, la idea. Una microdecimal por debajo de mu sub 0 me haría rechazar la hipótesis nula. ¿Todos de acuerdo? Y es correcto lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy interpretando mal lo que me están proponiendo. ¿Sí? Profe, que todo se distribuye como normal, ¿verdad? Sí, señor. Y es que o sea, no sé, siento que es como, o sea, no habría que tomar en cuenta como un rango similar al de la vez pasada. Es que no sé si esas líneas que usted está poniendo ahí se refieren como a... Esa es la región de rechazo, las líneas verdes. O sea, esa es el área de la No, región de no, claro, rechazo. pero los límites que está poniendo ahí Ujú. corresponden como al los mismos que antes, por así decirlo. Tienen forma muy similar, sí. Pero si querés, digamos, inclusive, como decía ahora, antes de pensar cómo los calculamos esos, la pregunta es dónde espero. Después me pregunto cómo defino el valor de esa línea, los cuantilos. Pero dónde esperaría yo tener valores de Y-barra que me hagan rechazar la mu sub 0. Por el momento, la propuesta es para cualquier valor estrictamente inferior a mu sub 0 o estrictamente mayor a mu sub 0. Entonces la pregunta es si conceptualmente a todos nos parece razonable eso. Perdón, un segundito aquí para ver si apago esta cosa. Me va a volver loco. Profe, Sí, porque es que esta vez está como, bueno, yo sé que no incluye a Mew Sub-Zero, pero porque está como eh, en el centro y no en las esquinas, por decirlo así. porque lo que estamos admitiendo es que, por ejemplo, si seguimos con el ejemplito este del cambio de docente en 10º año en la secundaria, no tenemos, o sea, vos no sabes, Mari Carmen, si ese docente está provocando mejores o peores resultados. No tenés forma de sospechar eso de antemano. Lo único que querés saber es si habrá afectado positiva o negativamente el rendimiento de matemática. No, sí, pero me refiero, digamos, esos límites más bien exteriores como los Ujú. que Estos, están, este y ajá, este. Ujú. porque esos no tienen, porque esos no se consideran. No, esa es la pregunta, exacto. Mari Carmen, gracias por preguntarlo. No, digamos, yo estaba pensando lo mismo, la zona de rechazo no debería ser más bien lo de afuera en vez de lo de adentro. Eso es. Es que lo que estamos hablando es qué tan grande, de hecho lo estaban diciendo ustedes ahora, qué tan grande o qué tan pequeño tendría que ser Y barra para yo rechazar mi sub 0. Y tiene que estar suficientemente lejos de mi sub 0 para yo tomar esa decisión. Bajo el mismo principio este del mal periodista que les decía, ¿verdad? Entonces, primero, digamos, gráficamente o conceptualmente ubicamos la región de rechazo efectivamente así. Aquí hay una región de rechazo y aquí hay otra región de rechazo. ¿Cuánta probabilidad hay en cada una de esas regiones? Alfa medios. Perfecto. Exactamente. Aquí hay alfa medios y aquí hay alfa medios. Aquí ahora sí estamos distribuyendo alfa completo en dos colas de manera simétrica. Y eso, por cierto, va a aplicar para los otros tipos de prueba, para los otros parámetros de manera igual. O sea, el criterio de Pero me distribuir puede alfa explicar medios. por qué alfa medios. Alfa medios porque vos en general tenés un nivel de significancia de la prueba, ¿verdad? Esa famosa probabilidad que vos aceptás o asumís como posible error de rechazar la hipótesis nula a pesar de que todavía puede ser cierta.
Antes, en estas gráficas, en estas estábamos hablando de alfa, ¿verdad? A una cola o la otra cola alfa. Ahora, como yo no tengo dirección en la hipótesis alternativa, como puede ser mayor o menor, tengo que tomar alfa y dividirlo entre 2 y poner cada simétricamente en cada cola. Listo, gracias. Perfecto. Ok, ahora entonces, dado que dijimos que estos alfa medios, ¿cómo se averiguan estos valores de Y barra crítico? Y barra crítico. Igual que antes, ¿no? Perfecto, adelante. Yo sé que los canso con esto, pero ayúdenme, por favor. Ahí sería mu sub 0 menos el cuantil de alfa medios. Eso, gracias, eso es. Por sigma Por entre phi la... de n, ¿verdad? Ujú. Gracias. Ven que aquí ahora sí se ajusta la forma de calcularlo con el cuantil, tal como decías ahora. Buenísimo. Y el del otro lado ya sospecharán ustedes cómo lo calculamos, ¿verdad? Nada más z de alfa medios. En realidad, si se fijan, estamos prácticamente encontrando como si fuera un intervalo de confianza. Preguntas sobre esto. Sí, el YC, digamos, crítico, Ujú. del otro lado, o sea, bueno, los dos en realidad son como el mismo uno negativo y positivo, o no Así es. necesariamente. Sí. Bueno, perdón, no, disculpa. La z es la misma en valor absoluto. Sí, sí, yo sé, me refiero el Y crítico. Ah, no, eso no, porque eso depende de tu mío sub cero, Mari Carmen. O sea, si ahí tenés, por ejemplo, un 50, no es que vas a tener, de hecho no podrías, a menos que sea cero tu mío sub cero, no podría ser el Ok. mismo valor positivo y negativo en cuanto a Ujú. Y barra crítica. Profe, pero sí la misma distancia. La distancia es la misma, exactamente, porque es Ok. el mismo factor. Es la cantidad de errores estándar que vos estás aceptando por tu alfa. La cantidad refiere al cuantilo de la z en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya estamos tratando y eso mismo, esos mismos tres casos de escenarios de hipótesis alternativa aplican, por supuesto, igual para esta forma de calcularlo, ¿verdad? Venga, aquí uno podría, si se quiere entretener con eso o le facilita, a ustedes se les facilita, digamos, la comprensión de la materia y ver, tener todo el panorama completo, hacer como si fuera un arbolito, ¿verdad? De posibilidades y escenarios. No lo estoy haciendo aquí porque, digamos que les estoy explicando los principios y las reglas con las cuales uno podría hacerlo. O sea, ustedes podrían hacer estos mismos tres casos que vimos, mayor que, menor que y diferente con la t-student. En caso de que no se conozca la varianza poblacional. Ok, y ahora ese es un criterio. Este criterio que estamos viendo ese criterio se llama la regla de decisión. Y lo que les voy a contar ahorita no es porque sea aficionado particularmente aquí a formalidades, sino porque ustedes podrían ver en su práctica, de nuevo, cuando les toque en econometría o en algún curso cuantitativo, cuando estén trabajando con una investigación con salidas de software, van a ver la posibilidad de ver diferentes criterios para tomar esas decisiones. Una es esta, ¿verdad? Donde efectivamente me dicen que hay un umbral, un threshold, ¿verdad? Un Y barra crítico, y el valor obtenido es mayor o menor que ese valor, y en función de eso se dice que H sub 0 es rejected, por ejemplo, ¿verdad? Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, eso sería un criterio que hay que entender cómo opera. Esa es la regla de decisión. La otra posibilidad es más bien preguntarse a cuántos errores estándar efectivamente se encuentra mi valor mi valor de Y barra, quiero decir, del valor de mu sub 0. O sea, yo podría decir, voy a calcular ahora, y esa pregunta corresponde a una variable normal estándar. Yo podría decir, bueno, si yo calculo, ¿verdad?
Perdón, voy a ordenar esto un poquito. Les voy a hablar ahora del segundo criterio, que es el del estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Ese segundo criterio corresponde a eso que les estoy diciendo. Yo lo que me voy a preguntar es, ¿a cuántos errores estándar se encuentra mi valor de Y barra, menos mu sub 0, o sea, a cuánta distancia se encuentra Y barra expresada en términos de errores estándar? ¿Verdad? Entonces ahí puedo obtener un resultado, por ejemplo, decir, ese valor de Y barra se encuentra a 1,3 errores estándar de mi mu sub 0. Eso podría ser, por ejemplo, un resultado que yo podía obtener con el Y barra que calculé. Profe, ¿es Z qué? Z sub C, la Z calculada. Ese es el estadístico de prueba. ¿Y cómo yo sé que ese es el estadístico que tengo que utilizar? Porque yo sé que la distribución muestral de Y barra es normal. O sea que yo podría entonces calcular o expresar Y barra en términos de ese estadístico. Y la forma de hacer eso es haciendo la conversión, como sabemos que se hace para estandarizar Y barra. Entonces tendría un valor de ZC, como les decía, supongamos que esa distancia me da 1,3. Está a 1,3 errores estándar de mu sub 0. ¿Cómo tomo la decisión de rechazar o no rechazar esa hipótesis nula? Entonces, la tengo que comparar ese valor de ZC con la Z de alfa. ¿No? O la Z de alfa medios, dependiendo de cuál es el escenario de las hipótesis alternativas que estoy manejando. Entonces, al final, ese método lo que hace es, se pregunta, comparo, ese es el primer paso, ¿verdad? Y el segundo paso sería, en lugar de ubicarlo en una región de rechazo o no, lo que hago es ZC, ¿verdad? Con valor absoluto, es mayor que Z de alfa. ¿Verdad? Y si eso es así, quiere decir que se está alejando Y barra en más de errores, más cantidad de errores estándar de lo que yo definí como máximo permitido para que mu sub 0 fuera cierto. Está un poco grosero como lo conté, ¿verdad? Pero, digamos, si esto es sí, en caso afirmativo, rechazo H sub 0. Bueno, eso definitivamente lo seguimos viendo, así, sobre esta línea, seguimos el próximo lunes. Pero bueno, ya espero que la regla de decisión esté clara y vamos a terminar de masticar esto del estadístico de prueba y ver la última, que es la regla de p-value, de la probabilidad. En realidad, como verán, todos son intrínsecamente son lo mismo, parten del mismo principio, pero se los estoy contando esas variantes así para que ustedes tengan el criterio en caso de verlo en alguna salida o alguna práctica que tengan posteriormente. Bueno, perdón que lo corte así un poco violentamente hoy. Nos vemos el jueves. Ahora les coloco este material igual para que lo vayan viendo. Profe, sí, disculpe, profe, eso le iba a decir. Eh, esta parte la va a subir a Ecohabla. Claro, sí, lo voy Ok, subiendo, aunque sí, sobre esta misma vamos a ir trabajando el lunes. Pero sí, ok, lo voy muchísimas subiendo gracias, eso. profe. Con Muchísimas todo gracias. gusto. Aprovechen, intenten ir haciendo ejercicios de los primeros que aparecen ahí como recomendados del Mendenhall para que nos vayamos familiarizando un poco con la mecánica de calcular estas cosas. Nos vemos el lunes. Que pasen buen fin de semana. Gracias. Buena vida, profe, igual. Bueno, Gracias. Igual, Gracias. profe, estén buen bien. fin de semana.